Están viendo las imágenes que durante 14 años fueron la pista más sólida que existió sobre un asesinato. Un asesinato ocurrido en Texas y en el cual la víctima fue una mujer. La duda sobrevivió durante muchos años, y aunque para muchas personas el tiempo suele borrar las huellas, esta vez decidió preservarlas. Y fue una minúscula gota de sangre la cual le dio a los investigadores la respuesta que habían estado buscando, y la cual también le dio a la familia de la víctima la justicia por la cual habían estado esperando también mucho tiempo. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Iracema Chávez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Iracema Chávez nació el 1 de septiembre de 1979 en Allende, Nuevo León, México, y creció en un entorno familiar tradicional rodeada de hermanas, primos y una comunidad que la conocía desde niña. Su vida dio un giro cuando su hermana mayor Diana se mudó a Dallas, Texas, alrededor de 1998. En una visita, Iracema sintió que ese lugar podría ofrecerle algo que en México no encontraba: independencia, oportunidades laborales y un espacio para construir su propio camino. Con el tiempo decidió quedarse allí de manera permanente. Al principio vivió con su hermana y su cuñado, adaptándose al idioma, al ritmo de la ciudad y a la vida de Estados Unidos, y poco a poco consiguió trabajo, estabilidad y finalmente su propio apartamento en Arlington, Texas. Para 2012, Iracema, de 32 años, vivía sola y mantenía una relación cercana con su familia en México y además con su hermana en Texas. En ese periodo también estaba manteniendo una relación sentimental con una mujer cuyo nombre no fue relevado. Iracema era descrita como una mujer amable, tranquila, cercana a su familia y con un carácter reservado pero afectuoso. También tenía amistades y disfrutaba de la autonomía que había construido. Y entre esas amistades había una mujer que era muy cercana a ella, una chica llamada Mayra Velázquez, originaria de Allende. Ambas compartían raíces, historia y un vínculo que se había fortalecido en Texas. Además, en esta ciudad vivían a poca distancia y se frecuentaban. Para quienes las conocían, la amistad era evidente y natural. Dos mujeres migrantes del mismo lugar que habían encontrado una en la otra un punto de apoyo, una persona cercana a su país y a sus costumbres. Así llegamos al 20 de enero de 2012, el día que todo comenzó. Esa mañana la hermana de Iracema y su sobrina de 17 años llamada Linda habían planeado visitarla en su apartamento, pero cuando llegaron al complejo residencial se encontraron con que la puerta estaba sin llave. Esto era muy extraño, aunque no necesariamente alarmante. Pensaban que tal vez Iracema había salido algún momento o quizás había olvidado cerrarla. Pero cuando las mujeres entraron, lo que encontraron cambió sus vidas para siempre. El apartamento estaba en completo silencio y cubierto de sangre. Las paredes eran blancas y mostraban todas las salpicaduras. Cuando avanzaron unos pasos, hallaron el cuerpo sin vida de Iracema en la cocina. Presentaba heridas múltiples, profundas y brutales. Rápidamente la mujer dio aviso a la policía, quienes llegaron de inmediato, y los detectives comenzaron a documentar toda la escena con una precisión meticulosa, ya que la ferocidad del ataque era indescriptible. Desde el primer momento los detectives notaron algo importante: no había señales de forzamiento en la puerta. Quien entró lo había hecho porque Iracema le abrió. Tampoco había señales de lucha ni indicios de que ella hubiese intentado huir. Además, no faltaban cosas de valor, solo un televisor grande de la habitación, así que no parecía un robo común, parecía algo más personal. En medio de las pesquisas, los peritos hallaron huellas de zapatos ensangrentadas, de un estilo y talla compatibles con los de una mujer o de un hombre de baja estatura. Estas huellas atravesaban el dormitorio, la sala y la cocina. Asimismo, sobre el mueble donde faltaba el televisor, había una gota de sangre fresca, la cual se convirtió en una pieza central en la investigación.
era pequeña y casi imperceptible a simple vista. Con todas estas pruebas, la investigación se inició rápidamente y los detectives decidieron revisar las cámaras de vigilancia del complejo. En una de ellas encontraron un video que mostraba la llegada de una persona más o menos a las 10:36 de la noche anterior. La persona llevaba ropa holgada, sudadera con capucha y una gorra de béisbol. Realmente su rostro no se podía distinguir con claridad. En la cinta se ve a esta misma persona subir las escaleras, llegar hasta la puerta del apartamento y tocar. Se ve que esperó casi un minuto afuera. Luego de eso la puerta fue abierta y entró. Menos de 10 minutos después, alguien desconectó la electricidad del sistema de vigilancia y la grabación se detuvo. Para los investigadores este detalle no era casual. Sostenía que la persona que estuvo allí sabía que ese aparato contenía las grabaciones internas del apartamento. Sabía cómo desconectar el sistema de vigilancia y sabía qué objeto debía llevarse para borrar su rastro. El video se liberó públicamente para que la gente pudiera reconocer a la persona, pero en un primer momento no se dio ninguna información importante derivado de él. No se revelaba realmente nada y los detalles físicos no eran muy claros. Solamente se podía ver que en efecto Iracema había dejado entrar a su atacante, así que tenía que ser alguien conocido. Se descartó a varias personas, incluida la pareja de Iracema y exparejas que había tenido. Además también se hicieron algunas pruebas de ADN a familiares y realmente no se pudo identificar a nadie que hubiese estado allí esa noche. Además los análisis forenses demostraron algo terrible. Le habían dado más de 100 puñaladas. Rápidamente la gota de sangre fue enviada al laboratorio criminalístico y los análisis confirmaron que no pertenecía a ella, era sangre de otra persona y se especificó que era de una mujer. Además de eso se pudo obtener el perfil genético y lo ingresaron en la base de datos, pero en ese momento no encontraron coincidencias. Esto solamente quería decir que la persona con esa sangre seguramente no tenía antecedentes ni había estado en la cárcel por ningún motivo. Así las cosas, el caso comenzó a enfriarse. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses, y la familia de Iracema desde México vivía con angustia constante, ya que no sabían qué había pasado. El caso continuó abierto hasta el año 2016, cuando surgió una nueva luz. La policía decidió intentar algo que hasta ese momento no se había utilizado en la investigación. Ya para esa fecha la tecnología había avanzado y había nuevas herramientas disponibles. La muestra entonces se envió a un laboratorio genético, donde mediante un programa se elaboró un perfil predictivo de cómo se vería la persona que dejó aquella gota de sangre. Por primera vez la ciencia ofrecía una dirección más precisa. Habían pasado 4 años y se supo que la sospechosa era una mujer de ascendencia hispana y con unos rasgos físicos estimados a partir de varios marcadores genéticos. El reporte incluía también un retrato fenotípico, una imagen generada por un algoritmo que analizaba distintas características biológicas. No revelaba un nombre, pero sí confirmaba una pista más importante. El retrato predictivo circuló entre los investigadores y si bien no les dio un nombre, reavivó un poco el caso e hizo que las personas comenzaran a ver a su alrededor. Pero lamentablemente el caso volvió a enfriarse. Tuvieron que pasar 8 años más, cuando en noviembre de 2024 la unidad de homicidios de Arlington, Texas, decidió intentar una nueva herramienta que estaba revolucionando los casos sin resolver: la genealogía genética investigativa. Esta técnica combina el ADN desconocido con una base de datos genealógicos públicos y una reconstrucción de árboles genealógicos. Ya no se trataba solamente de buscar al asesino en una base criminal, sino a través de cientos de personas que compartían segmentos de ADN. El FBI aceptó colaborar y comenzó un proceso que les consumió meses de trabajo, cientos de horas de análisis y una reconstrucción que se extendió por generaciones. Así las coincidencias comenzaron a aparecer. Primero primos lejanos, familiares distantes y personas que compartían algunos segmentos de ADN. Pero cada coincidencia los llevaba a otra rama más cercana. Finalmente fue hasta 2026, en abril, que después de toda esta reconstrucción genealógica, el FBI notificó un avance muy importante. Habían identificado a una posible sospechosa,
ya que su ADN coincidía parcialmente con familiares identificados en esta genealogía genética. Después de 14 años se tenía un nombre, Mayra Velázquez, que en ese momento tenía 42 años, aquella amiga cercana de Iracema de la que ya les hablé y que residía a pocos metros de su apartamento. Pero esta genealogía no era suficiente para arrestarla. Se necesitaba una muestra directa de ADN, así que los detectives comenzaron una vigilancia un tanto discreta. Siguieron a Mayra hasta un restaurante, ella se sentó a comer, conversó y luego se marchó. En la mesa dejó unos utensilios, entre ellos un tenedor de plástico. Los investigadores recuperaron este tenedor de la basura y el laboratorio analizó el material genético encontrado en él. La coincidencia fue perfecta. Aquella gota pequeña encontrada en ese mueble de televisión hacía 14 años en el apartamento de Iracema era una gota de sangre de Mayra. Con la evidencia genética obtenida el 16 de julio de 2026, una unidad encubierta localizó a Mayra en Texas y la detuvo. La detención ocurrió sin ninguna resistencia y sin ningún problema, y rápidamente fue trasladada a una cárcel de mujeres donde quedó recluida sin derecho a fianza. Esto bajo la acusación de asesinato capital. Para la fiscalía, el robo del televisor no había sido un hurto improvisado, sino un acto deliberado para eliminar cualquier imagen de grabación interna del apartamento. La noticia del arresto llegó rápidamente a la familia de Iracema. Cuando la policía los llamó, la reacción fue una mezcla de sorpresa, dolor y alivio. Sorpresa porque había pasado mucho tiempo y ya no esperaban avances. Dolor porque esto removía recuerdos y alivio porque finalmente se iba a hacer justicia. La comunidad de Allende también sintió el impacto, no solamente por Iracema, sino también por Mayra. Eran dos mujeres del mismo lugar que habían estado unidas por una amistad, pero que ahora todo era visto bajo una luz distinta. La idea de que una de ellas pudiera haber terminado con la vida de otra resultaba difícil de comprender. Mientras el proceso avanzaba, la policía revisó la vida de Mayra durante los años transcurridos a partir del crimen. Y lo que encontraron les sorprendió a muchos. Llevaba una vida tranquila y aparentemente normal. Tenía activa su licencia como agente inmobiliaria de bienes raíces y había trabajado como manager en una empresa de transportes. Sus redes sociales además mostraban viajes internacionales: París, Londres, Nueva York, Dubái, y fotografías con sus hijos y su pareja. Incluso había publicado un mensaje lamentando la muerte de Iracema en 2012. Sus colegas además la describían como extrovertida, amable y orientada a la familia. Nada en su vida pública sugería que cargara con un secreto tan oscuro. Esta doble realidad impactó profundamente a quienes la conocían, ya que había sido señalada como una mujer que había cometido un crimen terrible y que había pasado años sin mostrar ni un atisbo de dolor. Así, el proceso judicial comenzó con las audiencias preliminares. La fiscalía presentó la pieza central, aquella gota de sangre encontrada en 2012. También mostraron el retrato predictivo elaborado en 2016 y la genealogía realizada entre 2024 y 2026, además de la coincidencia directa con el tenedor del restaurante. La versión oficial entonces reconstruyó que la noche del 19 de enero de 2012, la figura que apareció en el complejo residencial era Mayra. Ella subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de Iracema. Como ya sabemos, no hubo forcejeo ni resistencia. Iracema le abrió porque era su amiga. Dentro del apartamento ocurrió el ataque con violencia extrema, y en medio del caos Mayra se habría hecho un corte accidental, que fue la herida mínima que dejó esa gota de sangre. Además de eso, luego que vio que Iracema ya no tenía vida y ella sabía que tenía cámaras dentro del apartamento, decidió que se llevaría el televisor. Además, recordemos que cortó la luz y salió por lugares donde sabía que nadie la vería. Para la fiscalía, esta secuencia encajaba con toda la evidencia que había. La defensa, sin embargo, cuestionó la evidencia genética. El abogado de Mayra señaló que la descripción de la gota de sangre era inconsistente. Según una declaración jurada, la gota de sangre estaba húmeda y brillante después de 10 horas de estar en ese lugar, algo que para ellos era imposible. También se dijo que Mayra e Iracema eran amigas cercanas y que era normal que se pudiera dejar algún rastro de ADN en la casa de Iracema, porque Mayra frecuentaba mucho el sitio.
y que para ellos la presencia de material genético no demostraba culpabilidad. También consideraba improbable que para un ataque de más de 100 puñaladas existiera solamente una pequeña gota de sangre. Según este documento, se afirmaba que poco después del crimen, los investigadores habían recibido una pista, en la cual se sugería que Robinson estaba celoso de la amistad entre Mayra e Iracema. Se determinó que los agentes habían acudido a la vivienda de la pareja para entrevistarlo, pero le dejaron una tarjeta y nunca recibieron respuesta. El abogado defensor rechazó esta versión, asegurando que los detectives sí hablaron con Robinson ese día. La defensa además discrepó con la interpretación del video de vigilancia, el cual decían pues era Mayra. Sostenían que cualquier persona que viera el video concluiría que era una figura masculina, por su forma de moverse, de subir las escaleras y de estar frente a la puerta. Según su apreciación, la figura del video ni medía como Mayra ni tenía una complexión cercana a la de ella. Para el abogado, los investigadores se habían aferrado demasiado pronto a esa hipótesis basada solo en esa prueba, y consideraban que la acusación no tenía motivo, ya que no existía una razón para que Mayra quisiera matar a Iracema. Como les repito, eran casi que las mejores amigas. Además, la violencia del crimen sugería un tipo de agresor distinto. Recordemos que ella tenía más de 100 puñaladas. La defensa dijo que ese tipo de agresiones solamente se daban en crímenes asociados a los sentimientos, tal vez marcadas por un rechazo o una ofensa. Y para él realmente los investigadores tenían que revisar a las parejas de Iracema. Declaró que ella y Mayra solamente eran amigas y que nunca habían tenido una relación sentimental. El abogado defensor sostenía que el verdadero asesino seguía libre, pero la fiscalía seguía con su hipótesis de la evidencia genética, y junto con los demás elementos de la investigación pudieron obtener este arresto castigable con pena capital. La familia de Iracema acudió a las audiencias y cada evidencia presentada era una pieza de una historia con la cual habían cargado durante muchos años. Al día de hoy, cuando estoy realizando este video, el proceso judicial continúa. Todavía no hay una sentencia y el caso sigue activo. La última actualización se dio el 29 de julio de 2026, cuando se declaró que Mayra salió en libertad bajo fianza. Una fianza de $450,000. Esta decisión no eliminó sus cargos, solo le permitió esperar fuera de la cárcel mientras continúa su proceso, y esto se dio porque no se ve peligro de fuga ni tampoco que ella sea un peligro para los demás. También la liberación está acompañada de condiciones que limitan viajes, contactos y acceso a internet. Y es que tenemos que tomar en cuenta algo muy importante aquí. La pena por asesinato capital en Texas es una de las más severas en todo Estados Unidos. La ley del estado establece 2 probabilidades nada más: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y pena de muerte, si la fiscalía decide solicitarla, claro, y si el jurado la aprueba. La defensa de Mayra sigue insistiendo en que ella es completamente inocente, y la fiscalía sigue sosteniendo que su evidencia sólida es el ADN. Sin embargo, la última palabra la tendrá el jurado y el juez. La historia de Iracema es una historia impactante, de cómo la tecnología pudo transformar una investigación. El caso nos plantea una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la justicia, y es que la genealogía genética ha cambiado la forma en la que se investigan los homicidios. Esto ha permitido identificar a muchos sospechosos, no solo a Mayra, y ha logrado resolver casos que parecían imposibles, y además ha dado respuestas a muchas familias. Hoy en día la familia de Iracema sigue esperando una sentencia y que el sistema judicial confirme lo que la ciencia para muchos ya reveló. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante resuelto hace poco por los avances de la ciencia. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es que a pesar de que Mayra era tan amiga de Iracema y se decía que eran las personas cercanas las que podían haber ejecutado el crimen, en su momento nunca le pidieron una muestra genética o nunca se le investigó. Muchas personas dicen que tal vez Iracema y Mayra tenían algún tipo de relación sentimental y que por eso ella le quitó la vida. También lo dicen por lo mismo que dice la defensa, el hecho de que fuese un crimen con tantas puñaladas. Para las personas, seguramente ellas habían tenido algún tipo de roce, habían tenido alguna pelea, tal vez una rechazó a la otra o al revés,
y las cosas pues no salieron bien. Esa es una hipótesis que se lee mucho en internet. Recordemos también que el esposo de Mayra se dijo que estaba celoso de esa relación. Realmente ustedes para este momento ya habrán visto el video, así que déjenme en comentarios si ustedes creen que la persona que va ahí es un hombre o una mujer, porque ha sido algo muy controversial, vamos a decirlo así. Realmente si es Mayra la culpable de que trae la vida a Iracema, podemos ver cómo a ella le dio igual. Continuó con su vida, se ve que tiene viajes, ha ido a muchos lugares, tiene a sus hijos, todavía está con el esposo que tiene también. No se le ve en ningún momento que ella se haya sentido mal por quitarle la vida a Iracema, e incluso, como ya dijimos también en el video, puso un mensaje lamentando su muerte. Si es verdad que ella realmente es una persona pues con muy pocos sentimientos, bastante manipuladora también, y además de eso que puede ser un peligro para todos. Está libre bajo fianza, no sabemos exactamente qué vio el juez para dejarle libre bajo fianza. Muchas veces lo que ven es el hecho de que la persona no va a huir, que está muy arraigada, que no ha intentado huir tampoco. Al final ella estuvo muchos años libre y nunca trató de irse de Texas, siempre se mantuvo en el mismo lugar. Así que seguramente por ahí van también las razones por las cuales ella puede estar en su casa esperando a que se dé su juicio. Esto seguramente, como ustedes ya saben, tardará muchísimo tiempo. Seguramente al menos un año más o varios meses más. La verdad es que tienen que empezar las audiencias, se tiene que elegir un jurado. Pero sí que Mayra se está enfrentando a una pena muy dura. Y es que en Texas sigue existiendo la pena de muerte. Esto ya no existe en muchos estados de Estados Unidos. Y además de eso hay muchos estados que han mantenido congeladas las ejecuciones. Pero al final de cuentas es una sentencia de pena de muerte. Mucha gente lo que hace en estos casos para no tener esta pena es que se declaran culpables. Pero por lo que vemos, la estrategia de Iracema y sus abogados no va por allí. Ellos siguen diciendo que ella es inocente. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.